No, no, no me gusta esta forma de vivir, ya sé que hay cosas guapas de verdad, más, no sé dónde está la libertad, las lágrimas no me harán desistir, las lágrimas no me harán desistir. Ay, ay, hay un policía dentro de ti, también hay muchos más alrededor, los límites están en tu interior, la vida entera está por descubrir, la vida entera está por descubrir. Muerte al Estado. De todo, gracias por venirnos a esta conferencia jurídico-práctica. Presentamos un poco el movimiento, somos el 15M y hace unos 6 meses pues decidimos crear estos desahucios también, ¿no? Vemos que la situación de los desahucios es bastante sensible, una cosa que está ocurriendo aquí en el Estado que es bastante catastrófica, ¿no? Para muchas personas, ¿no? En las cuales han invertido su futuro y sus sueños y de la noche a la mañana se ven en la calle. Entendemos que esto no es el único problema que está ocurriendo, ¿no? Vemos que la sanidad, la educación están rompiendo todos los derechos que hemos conquistado durante años. Y entonces por eso integramos la plataforma dentro de lo que es el movimiento, ¿no? Para concienciar a las personas que el derecho a la vivienda es un derecho adquirido y que lo tenemos que reclamar como sea, y también que hay otros derechos que estamos perdiendo y tenemos que seguir luchando por ellos y por mejorarlos. Dos cositas, hay una hoja también que vamos a ir pasando, ¿no? Por si las personas que quieran participar o colaborar con nosotros, para que le recojamos el email y pues informando de las noticias que vayamos sacando. Y otro documento del Colegio de Abogados que ha sacado nuevo, ¿no? El cual ahora podré explicar un poquito mejor después, pues ayuda un poco a paralizar el desahogo. A mi derecha está Sara, abogada de la PA de Málaga, lleva luchando mucho tiempo en esta plataforma y nos dará la parte jurídica, acompañada también de Pino Velasco a mi izquierda, que es del Servicio Común del Partido Judicial de Marbella. Y hace poco también contactamos con Ernesto, más a la izquierda del todo, ¿no? Ernesto es psicólogo, entendemos también que uno de los mayores problemas que tiene aquella persona que va a ser desahuciada es la motivación por luchar, ¿no? Por salir adelante, ¿no? Y entendemos que un psicólogo solidario también es necesario para ayudar a la causa. Él ha estado ayudando, él colabora actualmente en varias asociaciones de drogodependencia como la Sanpedreña o Arana, esta es Nueva Andalucía, y también colabora en Marbella Solidaria, pues que se dedica a las funciones de acompañamiento. También tiene su consulta en San Pedro. Y nada, le cedo la palabra a Tino, que va a exponer ahora. Bueno, buenas noches ya, más que tarde. Me llamo Tino Velasco, soy miembro del Cuerpo de Gestión Procesal, trabajo en el Servicio Común del Partido Judicial de Marbella. Desde hace 22 años me dedico a efectuar los actos en la Comisión Judicial, que son los desahucios, lanzamientos y embargos en el Partido Judicial de Marbella. He visto cómo ha evolucionado el problema que tenemos hoy día, sobre todo con los procedimientos hipotecarios, desde el año 89 que llega aquí hasta hoy. He visto una crisis no como esta y ahora estoy viendo una crisis que nos está desbordando tanto por trabajo a los juzgados como por desgracias a las familias que tienen la desgracia de perder la vivienda. Tengo un trabajo que no es agradable. Como ustedes comprenderán, mi trabajo es echar a la gente de casa.
En realidad no soy yo el que los he hecho, obviamente. Solamente ejecuto la ley. Que pueda estar de acuerdo con ella o no, eso es un problema de conciencia mío. De hecho, no estoy de acuerdo con la situación que tenemos ahora porque considero, y es un punto de vista mío, que a esta crisis hemos llegado por culpa de la mala política que se ha hecho en este país y sobre todo por culpa de la actuación bancaria, tanto a nivel español como a nivel internacional. En España la banca ha prestado ligeramente el dinero a unos intereses bajísimos, lo cual ha convencido a mucha gente en la época de bonanza para que invirtiesen. Para mí les estaban engañando. Les estaban engañando por una sencilla razón. Yo también tengo una hipoteca. Cuando yo compré mi vivienda la valoraron en un precio que fue prácticamente el que yo pagué. Yo sabía cómo estaba el mercado inmobiliario y me llevé las manos a la cabeza. ¿Cómo se puede tasar la vivienda en el precio de venta? En un año mi vivienda duplicó el precio. Me pareció también una bestialidad. De aquella pensé, no sé dónde vamos a terminar. Hoy estoy viendo dónde hemos terminado. Pero no voy a hablar más ya del aspecto personal, sino del aspecto práctico, y quería distinguir sobre todo dos cosas que veo que la prensa y la televisión confunden. Una cosa es el desahucio y otra cosa es el lanzamiento. El desahucio solamente se lleva a cabo en los juicios verbales de desahucio, que son aquellos juicios por falta de pago de la renta debida de vivienda o local de negocio que uno tenga alquilado. No tiene nada que ver con el banco. Es un contrato que hace un señor con otro señor que le deja su vivienda por un precio, aceptan el precio, no lo pagan y tienen que salirse de casa. Otra cosa es el procedimiento hipotecario. El procedimiento hipotecario es siempre entre una persona particular o una entidad con un banco. Ese banco presta un dinero para comprar una vivienda, una nave industrial, un local de negocio, lo que sea, con la condición de que si no devuelve el dinero se va a quedar con el local de negocio, con la vivienda o con la nave industrial que ha dejado en prenda hipotecaria. ¿Qué sucede? Que como aquí se tasaban las viviendas con unos precios desorbitados, el banco, con toda su cara dura ahora, lo que hace es decir, ejecuto la hipoteca, pero no por el precio que yo la he tasado, sino por el precio que tiene ahora de venta. Claro, si antes tenía 200.000 euros, por ejemplo, y ahora vale 100.000, la saca y se la puede adjudicar por el 50%. ¿Qué pasa? Que se la adjudica por 50.000 euros. ¿Qué le pasa al señor hipotecado? Que le devuelvan por 150.000 y se ha quedado sin casa. Eso es lo que me parece un robo a mano armada. Nosotros, desde el juzgado, yo he visto años, desde el año 89, a finales del 89, donde no existían los procedimientos hipotecarios. Durante años no he visto una ejecución hipotecaria. He visto muchos desahucios porque eso es una cosa normal dentro de la vida de una ciudad y de la vida jurídica de un juzgado. Siempre hay desahucios. Hay gente que paga y hay gente que no paga. Pero hipotecarios durante años no hemos visto ni uno. Y desde el año 2008 para acá los hemos visto crecer como hongos. De hecho, les voy a dar un dato. Nosotros todos los días de la semana tenemos una media de 5 lanzamientos. Si ustedes multiplican y me quitan el mes de agosto aquí sin hábil, calculen los lanzamientos que hay. También otra cosa. Nunca me he encontrado con el desagradable acto en comisión de tener que echar a una familia y que ésta se negase a salir de casa, por una sencilla razón. La situación hipotecaria en la Costa del Sol es muy distinta a la situación hipotecaria que puede tener Málaga ciudad o el interior de España. Aquí se ha construido desmesuradamente, se ha construido con mala calidad y con altos precios, y se ha construido para que gente que son de otros países inviertan.
Durante años, en la época famosa de crecimiento desmesurado de la urbanización de Marbella, o en la Costa del Sol en general, se vendieron pisos, pues hoy se vendían por 100 y a los 3 días se vendían por 200. Entonces la gente se hipotecaba por 100 porque sabía que al mes siguiente iba a ganar esos 100, devolver la hipoteca y llevarse otros 100 fresquitos para casa. ¿Qué pasaba? Que eso empezó a crecer y a crecer y a crecer, y de repente cogió a mucha gente con que lo que había comprado por 100 ya no lo podía vender por 200. Es que ya no lo podía vender ni por 75. Y tenemos en Marbella pues urbanizaciones enteras, pero enteras, que están completamente vacías, están hipotecadas y que sus teóricos dueños no residen ni en España siquiera. Entonces nosotros, cuando vamos con la orden de lanzamiento, nos encontramos que, yo me he encontrado pues con las casas, con los electrodomésticos todavía con el plastiquito que viene de fábrica, o sea, que ni han vivido en ellas. Y eso es, en porcentaje, así grosso modo, sacamos un 70% de la vivienda que hay aquí. No nos hemos encontrado, ya he dicho, con una familia en estas situaciones precarias, ¿no? De que se ha quedado sin trabajo, de que tiene hijos, de que no puede pagar la hipoteca. Espero no tener que encontrármela porque, ustedes lo comprenderán, no es nada agradable. Sabemos que tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Tenemos, digamos, una especie de confabulación entre el personal que hacemos esto, de que a los bancos ni cero. O sea, en el momento que podemos suspender por el mínimo fallo, suspendemos el lanzamiento. Pero es lo único que podemos hacer, porque si no incumplimos la ley, el pato nos viene a nosotros encima. Si alguien quiere preguntar algo, pues cuando terminemos los demás ponentes se hará una ronda de preguntas. ¿Y a ti? Se hará por la Bueno, buenas noches. Yo soy Sara Vázquez, soy afectada, soy miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca de Málaga y bueno, soy abogada, pero primero soy activista. Estamos asistiendo a dos realidades completamente diferentes. Una es la realidad de una persona que tiene un salario, que está viviendo una vida, y otra es la realidad de una persona que ya no tiene ese salario, o ya no tiene esa empresa, o ya no tiene esa profesión, o ya no tiene pues, esos medios de subsistencia que le permitían hacer frente a sus gastos. Yo siempre lo digo a la gente, esto no es una situación normal, esto no es una situación que vaya a mejorar, esto es la guerra. Esto es una guerra económica y vienen a por nosotros. Y esto que tengo aquí es una bomba que destroza una familia, que hace que la gente se tire por la ventana. Y en esta situación los ciudadanos hemos tenido que salir a la calle a defender a los que están en la misma situación que nosotros. Y eso es un estado de emergencia, es un estado de excepción, con una diferencia, que ponemos la tele y vemos el gran debate, pero hay muertos en las calles. Y esto va a más, porque ahora pondré unos datos de cuáles son los lanzamientos judiciales y cuáles son las subastas y cuáles son las previsiones que tenemos. Es un tsunami económico que al que no ha tocado, le va a tocar. Porque tenemos unos señores en unas bolsas financieras, jugando a corto plazo, con unos comandos de alta frecuencia, comprando y vendiendo acciones y haciendo muchísimo dinero con nuestro sufrimiento y con nuestra angustia. Tenemos unos partidos políticos y unas instituciones completamente secuestradas por estos partidos, por estos poderes económicos. Y la gente que nos hemos caído de la cama, nos hemos despertado y hemos visto esta situación, y hemos tenido la capacidad de reaccionar y de encontrarnos con gente como nosotros, podemos mantener la cordura. Pero ¿cuánta gente hay que se ha caído de la cama
y que no se ha podido encontrar con gente como nosotros y que anda por la calle completamente loco. Y luego está la gente que todavía no sabe ni de qué va esto, que cree que esto va a mejorar y que está esperando que venga el milagroso señor Rajoy, Zapatero, no sé quién, no sé cuántos. Y que bueno, vamos a ver qué pasa, porque al final esto es algo que o vives, o aceptas, o te enfrentas, o te lleva por delante. Partiendo de esta situación, nosotros hemos tenido que salir a la calle a hacer desobediencia civil, porque creemos que hay algo que se llama justicia, que es muy diferente de lo que es la ley. La ley está para proteger la impunidad en este país, está para proteger a los que se lo están llevando crudo, está para proteger a los señores que nos están echando en nuestras casas. Y la justicia, que es lo que estamos haciendo las personas, nos está obligando a ponernos en las puertas de las casas para evitar que niños, ancianos, minusválidos, incapaces y personas que antes de ayer eran personas consideradas socialmente muy aceptables, como yo, abogada, con un máster, con idiomas, empresaria, apoyada en la Comunidad de Madrid, pues en un buen día se cae el mundo internacional financiero, los señores que te daban crédito te lo cierran y te dejan en una trampa mortal y tú no has podido hacer nada porque te han cerrado todas las cuentas de crédito, porque se han cerrado tus clientes, porque estás viendo que el dinero que había en el mercado y que estos señores pusieron para subir y alterar artificialmente los precios, ahora lo han retirado y sin esos billetes, sin esas cosas que imprimen ellos, tú no puedes hacer frente a tu vida. Y esa es la ley que está protegiendo a estos señores. Y a nosotros nos queda la movilización, la concienciación, la información, la solidaridad, el apoyo mutuo. Desde las plataformas de afectados por la hipoteca que empiezan en el 2009, a raíz de gente que empieza con el activismo, bueno, lleva gente trabajando en Barcelona desde hace mucho tiempo, viendo cómo iba la situación, con la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria, lo que estaba sucediendo en este país, cómo se estaba permitiendo que la gente se sobreendeudase, porque no se estaban subiendo los sueldos, sino que se estaba permitiendo que la gente pudiera acceder a base de crédito. Se vio cómo estaba esto alterando el precio de la vivienda y cómo se estaba permitiendo que la población se estuviera metiendo en unos límites que eran absolutamente intolerables por el Banco de España, absolutamente intolerables por ningún tipo de organismo que estuviera ni en su sano juicio ni que estuviera pues comandado con personas que no fueran absolutamente corruptas. Pero claro, en una trama que ha supuesto la entrada de alcaldías, la entrada de instituciones y la entrada de los bancos y la entrada de las promotoras, pues hemos llegado a la situación actual. En esta situación, las plataformas, como digo, empiezan a funcionar en el 2009, a raíz del movimiento 15M es cuando empieza la gente a tomar más conciencia, a tener más masa crítica y a empezar a paralizar desahucios. Para nosotros es muy importante la visibilización de este problema, porque era y es fundamental que esto se vea. 23 desahucios diarios en Málaga, 23 familias arrojadas a la calle, 23 deudas perpetuas diarias. Estamos asistiendo a la esclavitud del siglo XXI. Señoras y señores, tenemos dueño. Y nuestro dueño se llama Barclays Bank, o Deutsche Bank, o Banesto, o Unicap. Y eso es gravísimo. Si uno no está informado, si uno no está asesorado, uno no se puede ni enfrentar, ni presionar, ni hacer nada frente a su dueño. Y eso es lo que estamos haciendo desde las plataformas de afectados por la hipoteca. Voy a poner un... ¿Qué es la plataforma de afectados por la hipoteca? ¿No? La plataforma de afectados por la hipoteca, aquí en Málaga, pero en realidad en toda España, donde hay más de 60 plataformas y cada día tenemos más, al final diré las que tenemos ya a día de hoy en la provincia de Málaga, es un encuentro que agrupa a personas con dificultades para pagar la hipoteca, que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria o que ya lo han pasado, y a personas solidarias para darnos apoyo, compartir información y buscar soluciones colectivas, porque esto es muy importante, tal como decían en el vídeo. Las soluciones no son individuales. A uno en el banco le torean, le chulean, le engañan, pero cuando uno va con
gente, cuando uno va preparado, cuando uno va informado, uno ha cambiado completamente su posición. Y ya no tiene nada que ver el antes y el después. La plataforma es un espacio partidista, asindical, ciudadano, abierto, horizontal y gratuito. Nosotros no cobramos nada a nadie, al revés, todo lo ponemos, nuestros teléfonos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro ordenador, nuestro cariño, nuestro asesoramiento, todo lo que tenemos, nos entregamos en cuerpo y alma, porque entendemos que es la única manera que tenemos para salir de esta situación. Lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie. Nos organizamos para emprender acciones de información y empoderamiento ciudadano que permitan responder a la presión de los bancos, que es inmensa, porque son los mejores abogados de España en las mejores asesorías y con todo un armamento que llevan preparando desde hace muchos años. Nos contaba el otro día una persona responsable de un banco importante que ya en el 2007 le llamaron y le dijeron: te vas a preparar para lo que viene, te vas a Madrid. Y en el 2007 decía: ¿pero qué viene? Pero sí, estamos de maravilla aquí. Dijo: no te imaginas, te vas a Madrid a preparar. Y cuando volvió, dijo a su mujer: estos están locos. Amigos, sabían perfectamente lo que venía, porque se estaban preparando. Los que no teníamos ni idea éramos los demás. La búsqueda de soluciones colectivas, repito, porque son muy importantes, porque somos redes humanas, porque somos redes de profesionales. Estamos, pues hace poco se acaba de formar el primer equipo jurídico de las plataformas de afectados por la hipoteca, y eso es un poder enorme, porque el poder del sentido común, el poder de poner puntos de vista diferentes, el poder de aportar cada uno, es un poder brutal. Todo el tema que hemos vivido se ha basado en la individualización de cada persona, en la competencia de cada persona, para que todos estuviéramos luchando contra todos, porque saben perfectamente que el poder del grupo, el poder de la comunidad, el poder de apoyo de unos a otros es absolutamente brutal, no tiene parangón. Ellos no quieren que nosotros nos unamos, no quieren que nosotros nos apoyemos. Todo se basa en que estemos desunidos o estemos unidos. Por eso es la importancia tan grande de las plataformas. Además de la búsqueda de soluciones colectivas para las personas afectadas, emprendemos acciones de desobediencia civil, porque es muy importante que uno tiene que entender que está a favor del régimen o en contra del régimen. No hay términos medios, no hay medias tintas. O estás ayudando a solucionar el problema. Yo entiendo que esto es algo muy difícil y muy duro de aceptar, pero es realmente así. ¿Estás en un bando contra la gente o estás en un bando de la gente contra un sistema absolutamente depredador y asesino? Y yo no digo que dentro de cada institución hay diferentes personas y que cada uno desde su puesto puede hacer mucho. El otro día me decía un notario que bueno, que éramos muy peligrosos y se reía porque estábamos haciéndoles entender la importancia de la desobediencia civil, la importancia de lo que llamamos nosotros el que no se note que estás haciendo algo, como lo que estabas comentando, ¿no? el compañero, de que bueno, cualquier tipo de fallo nosotros tenemos una especie de sí, pero como que os habéis organizado para que si encontráis algún fallo, pues como que no efectuéis el lanzamiento, ¿no? Sabotaje. Confabulación, confabulación. Bueno, pues entonces yo hablo de otra cosa, perdón. Hablo de sabotaje. Sabotaje directo. Sabotaje, perdón, estoy hablando yo, perdón. Sabotaje directo. En policía, en juzgados, en notarios, en todo tipo de personas. Es lo único que nos va a salvar. Ni medias tintas, ni una. Porque estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de niños, de bebés, de ancianos. Estamos hablando de la población civil. Se están incumpliendo los derechos humanos en este país. El Estado español está incumpliendo los derechos humanos y está incumpliendo el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ha tenido que venir el Tribunal de la Unión Europea y la Abogada General de la Unión Europea hace unas semanas a decir que mucho cuidado, estamos esperando la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, porque los consumidores españoles estamos en absoluto, en una situación jurídica absolutamente desigual con el resto de los ciudadanos europeos. Pero han tenido que venir desde Europa, por arriba, y los ciudadanos desde abajo, a hacer una pinza a estos sinvergüenzas, porque
todavía, y ahora vamos a empezar el siguiente punto, que es el fin de la impunidad. El fin de la impunidad para los banqueros, el fin de la impunidad para los políticos, porque esta situación no se puede y no se debe mantener. Y depende de cada una de las personas, de cada uno de los gestos. Es vital. Nosotros no solamente estamos con la desobediencia civil, nosotros estamos en todo. Estamos promoviendo una ley, una iniciativa legislativa popular, porque sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es regular la dación en pago retroactiva para evitar la condena perpetua por deudas que no se ve desde los tiempos de Gengis, creo. La dación en pago retroactiva, porque es muy importante que si un banco ha aceptado una tasación que nos obligó a pagar a nosotros con sus tasadoras, los que ellos decían, en el mercado puro y duro capitalista, y han perfeccionado un contrato y han aceptado unas condiciones, y eso era una garantía válida para esta entidad, que no olvidemos, es una empresa privada, que aunque van con los mozos de escuadra y la policía, son un acreedor particular. Estos señores han aceptado unas garantías en un precio y estos señores en el puro mercado capitalista deberían aceptar esas garantías de vuelta en los precios que tasaron. Nada de 60% ni 80%. Tú me dijiste tanto... No somos tarados y no somos perroflautas. Somos gente preparada, gente consciente y gente con sentido común, que no permitimos y no queremos permitir que nos toreen y nos chuleen más. Se están aprovechando de una ley completamente injusta de 1909 que les está permitiendo ser acreedores privilegiados y acudir con la policía y la Guardia Civil a echar a niñas y ancianos de sus casas. Si yo tengo una deuda con un particular, no va a venir la Guardia Civil a ayudarme a cobrarla, solo faltaría. Pues tendré que ir como dirían en la Edad Media, tendré que ir al juzgado y a ver qué me pasa. Pero no, estos señores se están aprovechando de todo. Lo siguiente que hay que hacer es la paralización inmediata de todos los desahucios y todos los desalojos, porque se están incumpliendo, repito, los derechos humanos. El artículo 11 de los derechos de las Naciones Unidas y el artículo 25 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prohíbe estrictamente que se haga desalojos forzosos de población vulnerable. Estamos hablando de familias que no pueden hacer frente a su hipoteca porque estamos en el país con más paro del mundo. Que se dice pronto. Y el paro no lo hemos causado nosotros. Por mucho que nos digan que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que somos unos sinvergüenzas y unos culpables. Eso es mentira. Y lo siguiente que hay que hacer es regular el alquiler social. Fundamental. Porque una casa no son ladrillos, una casa es un hogar. Porque nos hemos endeudado para comprar una vivienda, para desarrollar un proyecto vital, señoras y señores. No hay nada más importante que tener un techo donde cobijarnos y unos alimentos que comer. La educación y la sanidad, que nos la están robando también, viene hasta incluso después, fíjate lo que te digo. Porque como pierdas el hogar, te puedes volver hasta loco. La pérdida del hogar es la pérdida de la identidad. Es la pérdida de la cama donde duermen tus niños. Es donde tú te puedes caer en calzoncillos y en bragas. Va mucho más allá de un ladrillo y de un dinero para especular. Estamos hablando de humanidad y dignidad. Esta iniciativa legislativa popular, que hemos empezado a recoger firmas en el mes de mayo, llevamos ya 740.000 y la vamos a presentar en el mes de enero en el Congreso. Los señores de los partidos Popular y Partido Socialista Obrero Español han paralizado e impedido que esta ley se apruebe en 4 ocasiones. Y ahora vienen a contarnos que están muy preocupados. Bueno, esto es un tema un poco más largo. ¿Qué es lo que pasa cuando no puedo pagar la hipoteca? Voy a intentar ser muy breve. No puedo pagar. Estamos continuamente viendo a personas que no pueden pagar la hipoteca y que pagan la hipoteca y dejan de comer. Esto es el grado de sinvergoncerío que tienen las personas afectadas en España. Personas que van a pagar una hipoteca y no tienen para comer. A los 3 o 4 meses la entidad decide, el dueño decide qué hacer. Si nos da una carencia y nos permite seguir con salud mental unos cuantos meses más, si tenemos ingresos, si presentamos otros avales, o deciden que no, que vamos directamente a la ejecución hipotecaria.
con todo tipo además de mentiras y presiones como tus hijos van a ser unos deudores, te vas a ir a la cárcel. Estamos viendo casos de señores directores sentados en salones de casas, comiendo en el coco en guerras que se llaman de cuarta generación, con una presión social y psicológica como nunca pensamos ni a la que íbamos a asistir a ver, y situaciones realmente surrealistas y de vodevil. Si se resuelve el contrato, lo que hace el banco es que acude o a un procedimiento judicial o a un procedimiento extrajudicial, que esa es otra. La vía judicial, que es en la que este señor es cuando al final va a comunicar, es la vía que a uno es la mejor vía que le puede pasar, porque por lo menos le da unos meses. En esa vía a uno le notifican, le requieren en el procedimiento de ejecución hipotecaria para que pague en 10 días los 200.000, los 100.000, los 150.000 euros. En 10 días. Si uno no puede pagar 300, si uno no ha podido pagar 300 o 500 euros durante 3 meses, y al día 3 meses y 2 días va a pagar 900, le dicen, no, chato, que ahora son 5.000, por el abogado y el procurador. Pero eso no nos lo dijeron cuando fuimos a la notaría. Pues eso no nos lo dijeron cuando fuimos y nos decían tan contentos que nos estaban ayudando, que nos estaban protegiendo. Nos meten una demanda de ejecución hipotecaria y tenemos 10 días para contestar. 10 días para contestar que la gente no lo cree. Dice, bueno, pues cuando vayamos a un juicio podré demostrar que no tengo dinero. Dices, no, si no puedes demostrar nada. Si aquí o te están notificando en el domicilio o tienen bien inscrito en el registro la hipoteca y además el saldo que dice el banco es correcto, que no tenemos ni medios informáticos para saber si los saldos que ellos están diciendo son correctos. En muchas ocasiones la gente sigue pagando lo que va pudiendo porque le dicen, no te preocupes que vas a pagar un poco y esto se te va a parar. Mentira, están aplicándose el dinero y luego te viene por un importe que tú dices, pero los 5 y los 10.000 y el dinero que mi abuela me dio, el dinero del plan de pensión, de toda la familia recaudamos todo el dinero. Bueno, pues como no tenemos ni la posibilidad, porque no tenemos sus programas informáticos para oponernos a esta oposición, estos señores tiran para adelante por la calle. Y luego pasan 3 o 4 meses, 6 o 8 meses, dependiendo, porque parece que es que les deben pagar en el juzgado, porque van más deprisa que todo el resto de los procedimientos judiciales. Uno tiene la mala suerte de que tiene un problema con una persona y ahí se tira 2 años, o 3 años, o 4 años. Pero vaya por Dios, es el banco y en 6 meses uno se va a la calle. Posible. Hasta en 4 meses. Es cierto que también hay otros procesos que son 2 años, es cierto que hay bancos y bancos, es cierto que está el nivel de quiebra que tienen, que no dan abasto a pagar abogados y procuradores y nada más. Pero bueno, y luego llega la subasta, la famosa subasta principal, más intereses, más costas, más gastos, que se pone la fiesta pues en un 40 o 50% más. Se adjudican la casa al 60%, a uno le quedan, después de haber pagado, como el caso de una señorita que estoy viendo ahí, que conozco perfectamente, Virginia, después de haber pagado casi 100.000 euros, se quedan con su vivienda y debe 40.000. Y claro, a los 30 días a la calle, para cerrar la casa a cal y canto y para intentar volver a especular el día de mañana. Claro, lo que no saben los unos es la mierda que tienen los otros y que no van a poder especular nadie, porque están hasta aquí de mierda. Mercado tóxico, nos llaman los tóxicos. Fondos soberanos noruegos con tóxicos. Nadie sabe el nivel de tóxicos que tenemos. Y luego está la vía extrajudicial, y aquí quiero hacer un gran hincapié porque esto es un problema muy gordo a nivel jurídico, y es que tenemos a notarios que se presentan en casa y dicen, vengo a traerte buenas noticias. Cogen esto, y tú dices, ay, qué alegría. ¡Pum! Pues las buenas noticias son que en 3 meses te vas a la calle. Y si tú no estabas, si estaba tu abuela o estaba tu vecino, mejores noticias todavía. La vía extrajudicial es espantosa. La vía extrajudicial es rápida, es concisa y es muy barata para los bancos. Y Banesto la adora. Requerimiento notarial, 3 o 4 meses, una subasta en la propia notaría, que la Dirección General de Notariado de Cataluña ha determinado y les ha mandado a sus notarios en toda Cataluña que por favor, porque estas subastas notariales eran inconstitucionales, dicho por el Tribunal Supremo, hasta que llegaron estos grandes partidos políticos
Y decidieron que, bueno, que de inconstitucional el Tribunal Supremo nada, que esto era perfectamente constitucional y que había que volver a ponerla otra vez encima de la mesa, porque es mucho más barata para los bancos. Pero hay una manera de zafarse de esta venta extrajudicial. Número uno, si le vienen a uno a traer buenas noticias, uno dice que no sabe ni quién es. Y no coge el requerimiento notarial. Y luego otra, no le pueden a uno desahuciar, tomar posesión de la vivienda y tienen que ir al juzgado. Con lo cual, por eso es tan importante que la gente esté informada. Porque de irte a la calle en 3 o 4 meses a poner obstáculos y que el banco sepa que no está frente a un cordero, sino que está frente a un ser humano, puede ser la diferencia pues, entre la vida, la muerte, la locura y la pregunta. En estas subastas extrajudiciales en la notaría, en determinadas notarías, sin publicidad, sin ningún tipo de seguridad jurídica, sin ningún tipo de acceso a la tutela judicial efectiva y completamente inconstitucionales, te subastan la vivienda y te dicen, vaya usted a la cárcel. Y otra vez, pues eso, el follón de la cárcel. Para cerrar la vivienda, 6 millones de viviendas vacías en este país. No hablemos de la Costa del Sol. Claro, aquí el tema de la Costa del Sol ha sido que ha habido segundas residencias, pero lo que tenemos en Málaga, desde luego, no son segundas residencias. Es la primera residencia habitual. También quiero decir una cosa, en las plataformas de afectados por la hipoteca no vamos a parar los desahucios de las segundas residencias ni de especuladores. Vamos a parar desahucios de familias, de viviendas habituales, de personas trabajadoras que han perdido su capacidad económica. Y lo que han venido desde el gobierno a regular a base de presión social. Bueno, pues han venido a regular lo que ellos han llamado el Código de Buenas Prácticas, que es el Real Decreto 6/2012 de marzo, que ha sido el primer tajo que les hemos podido meter, ¿no? ¿Qué ha sido? Que determinadas personas, en lo que llaman ellos el riesgo de exclusión social, que somos ya casi toda la población, pero determinadas personas pueden acceder a unos determinados favores, ¿no? Que es como los antiguos señores feudales cuando le daban la migaja al pobre de pedir, pero sobre todo para que no molestara. No por una cuestión de dignidad ni de ética, sino para que no molestara. Esto lo que pretende clarísimamente es la desmovilización, no tener a los niños y a los ancianos todo el día en televisión, en la calle, porque eso no gusta. Entonces, sabes, los casos más penosos nos los quitamos de en medio y la gente, pues como que no tiene tanta razón, ¿no? Pero esto tiene una trampa mortal, y es que hay dos tipos de ciudadanos: los ciudadanos que tienen el dueño Deutsche Bank, que como es un código de buenas prácticas bancarias a que determinados bancos se pueden adherir, se han adherido la mayoría de los bancos, salvo el Deutsche Bank, el Citibank y ninguna financiera. Con lo cual, tenemos casos de gente en exclusión social que pertenece a Banesto y puede entrar en este Real Decreto, y tenemos gente en riesgo de exclusión social que pertenece al Deutsche Bank. Amigos, pues este señor no entra aquí, porque ahora resulta que no se legisla con respecto a la Constitución. Se legisla completamente en contra de la Constitución española de 1978, que es por lo que nos hemos tirado a la calle. Porque la Constitución española de 1978 la tienen en el suelo. Bueno, secuestrada y completamente violada. Un señor no es igual que otro en función del acreedor que tiene. Y esto está pasando en España a día 30 de noviembre de 2012. Estas personas que tienen la suerte de pertenecer a un dueño llamado Banesto o Unicaja o determinados bancos, si tienen la suerte de que su vivienda habitual la adquirió en Málaga capital hasta 180.000 euros, o en el resto de los municipios hasta 120.000, si tiene la suerte de no disponer de más bienes, que el préstamo sea solicitado para comprar en su vivienda habitual, que esto es una cosa muy lógica, que la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo, pero todos, que no haya avalistas, que la cuota hipotecaria supere un 60% los ingresos netos, que no haya sido publicada fecha de subasta y que la vivienda no esté embargada, estos señores tienen la lotería de que se les cancela la deuda, se les paraliza, no se les paraliza el desahuciamiento, se les cancela la deuda y se les permite un alquiler social, agárrense, del 3% de la deuda total. Es decir, que si yo no podía pagar mis 300 euros por 180.000 euros que había pedido, pues ahora me dan el derecho de quedarme en mi casa por 450. Y a esto asistimos a diario con señores de bancos. Nosotros como diciendo, ¿a quién se droga aquí? Sí. Porque yo que recuerde, no, pero este señor
con este traje me está diciendo esto, en lo más redondo de mi casa. Y luego tenemos el otro Real Decreto, que este es el último de la semana pasada, el del 17 del 2012, del 15 de noviembre, que absolutamente una chapuza de tamaño descomunal, pero que nos ha permitido que determinadas personas que se iban a la calle la semana pasada, y que para nosotros somos personas, no somos números, Mohamed, con un niño de 2 años, al que le dijeron al juzgado cuando le paralizamos el desahucio la semana pasada, que nos tuvimos que poner en la puerta hace 2 semanas, cuando llegamos al juzgado a solicitar la suspensión y a que nos comunicaran la nueva fecha de lanzamiento, nos dijo la secretaria judicial. Dijo, Mohamed, no hagas caso a esta gente. Vete tranquilamente, que es lo que tienes que hacer. Esta gente no es una gente con la que hay que juntar. Así que háganme caso, Mohamed, y váyase usted tranquila. Bueno, Mohamed dijo, sí señoras y señoras, salimos corriendo, claro. Pues fíjate que a la semana siguiente hay un Real Decreto aprobado que permite que Mohamed, como tiene un niño de menos de 2 años, se puede quedar en su casa durante 2 años. Paralización del desahucio. A Mohamed esto le permite volver a intentar a reconstruir su vida. ¿Qué personas tienen derecho a la suspensión de los lanzamientos? Que no hablamos ni de la condonación de la deuda ni de los alquileres sociales. La suspensión de los lanzamientos, esto hay que hacer un máster. Esperamos un grupo de personas el otro día que no llegábamos porque faltaban físicos. Voy a intentar explicar. Primero hay que pertenecer a un colectivo que se llama de alto riesgo, ¿vale? Como si fuera química. Este colectivo de alto riesgo es una familia numerosa, que es conforme a la legislación vigente, 3 hijos o más. La unidad familiar monoparental con 2 hijos a cargo. Unidad familiar de la que forme parte un menor de 3 años. Si tiene 3 años y un día, ya no. Imagínate. O sea, como los nazis en los campos de concentración. ¡Sí! No hemos llegado a los 3 años de un día. ¡Corre, corre! A la comparecencia al juzgado. Una unidad familiar en la que alguno de los miembros tenga declarada una discapacidad superior al 33%. 33% no. Situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Una unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo. Una unidad familiar con la que convivan en la misma vivienda 1 o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o con su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el 3er grado de consanguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. Y una unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya el domicilio habitual. Y aquí la hemos cagado, que es el tema del domicilio habitual. Porque cuando creemos que hemos encontrado a esa familia, a esa única familia que determinaríamos como los Fernández, aquellas familias que en la época de Franco salían en las televisiones, resulta que no están empadronados todos. Porque como estás en situación de desempleo, te has ido a casa de tu madre o te has puesto cerca de tus padres para que te lleven a la niña al colegio y necesitabas la plaza de la guardería. Es decir, los Fernández no existen. Pero si existieran, que alguno hay, gracias a Dios, porque los hemos visto, creer no creo, pero a ver las ailas, que dicen en Galicia, de las neigas, de las brujas. En ese caso particular, tienen que ocurrir otras cosas. Que esto es la otra cuenta. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples. Ahora imaginaos una persona que está en su casa, que no ha podido pagar la hipoteca y que dice en los periódicos: se ha regulado porque para las personas de menos de 19.000 euros se paralizan los lanzamientos. Claro, la gente sale como loca a la calle, pero no sabe luego lo que se encuentra, ¿no? La siguiente es que en los 4 años anteriores al momento de la solicitud la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de las circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, que esto es que hay que multiplicar por un efecto 1,5 el acceso a la vivienda por la cuota de la hipoteca más los recursos menos lo que te interesaba, algo así. Y que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos constitutiva del conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Bueno, y que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma. Que esto es lo único normal, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas es fundamental que la gente las sepa y las conozca. Estas son las ejecuciones hipotecarias en Málaga desde el 2007 al 2011. Si vemos que hay un descenso, no es porque haya menos ejecuciones hipotecarias, es porque los bancos se han dado cuenta de que era inviable absolutamente que en sus balances hubiera tanto tóxico y han empezado como absolutos locos a refinanciar como sea, hasta 100 euros al mes. Porque claro, desde Europa les han dicho, ¿pero qué es lo que hay aquí montado? Pero estáis todos en quiebra. Y entonces han dicho, no, en quiebra no. Espérate, que vamos a dejar aquí con el maquillaje de la señorita Pepis a todos estos, mientras nos rescatáis. El total de ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2011 es de 16.585, 23 diarias. Perdón, 23 un incremento porcentual desde el 2007 al 2011 de 218,68%, y no hemos hecho nada más que empezar, porque esta es la punta del iceberg. Porque hay concedidas 17 millones de hipotecas en este país, y porque el que no está hipotecado por sí mismo está avalando a sus hijos, y porque el que no está avalando a sus hijos está avalando a su hermano, y el que no está avalando a su padre. Y porque dice el artículo 1911 del Código Civil, que a nadie nos lo dijeron, que cuando uno avala, no es avala con su nómina o avala con su casa, uno avala con todos sus bienes presentes y futuros. Pero aquí ningún notario ni ningún banco le explicó esto a nadie. Los lanzamientos son los desalojos en Málaga, 8.217, incremento porcentual del 224,75, la tasa de paro en Málaga en el primer trimestre del 2012 es del 34,61%. Cada parado es un futuro desahuciado. Pero no hablamos de números, hablamos de personas, como repito. Hablamos de Mohamed, de su niña, hablamos de Carmen, hablamos de Natalia, hablamos de sus padres. Y tengo el gran gusto de comunicar que tenemos casi ya cerca de 7 plataformas en todo Málaga. Tenemos en Málaga Capital, que nos reunimos los sábados de 6 a 8 en la calle Mosquera 11, en la Casa Invisible. Las reuniones de la plataforma afectados por la hipoteca de Benalmádena son los viernes a las 5 de la tarde en Arquelo Jazz. En la Plaza de España, Arroyo de Gabriel, Benalmádena. Las reuniones de la plataforma afectados por la hipoteca de Fongirola arrancan este viernes a las 5 de la tarde en la calle Emancipación 26, segunda planta. Las reuniones de la PA de Marbella y el grupo de Desahucios, que han tenido el enorme gesto de invitarnos y a lo que agradecemos enormemente. Soy la Roza de la Constitución, no sé a qué hora. Hemos cambiado de sitio. Claro. Estamos a las 8 de la tarde en la calle Juan Sebastián del Carmen, ¿no? Sí, número 7. En el local del SA, que nos cede el local todos los viernes a las 8 de la tarde. Y bueno, en próximas fechas tenemos reuniones de plataformas de afectados por la hipoteca en Álora y plataformas en Malaurín, el Grande y el Grupo de la Victoria. Por favor, la firma es fundamental. Ahora tenemos la ILP, tenemos a nuestros compañeros que van a pasar y todo el mundo que se organice, que se mueva, que se informe y que se una a esta lucha que es muy digna y muy humana. Muchas gracias. Hablar ahora Ernesto, que es el psicólogo que está colaborando con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, nada, primero darle las gracias a los dos ponentes por las explicaciones que nos han dado, ¿no? A mí la plataforma me llamó para ofrecer el aspecto psicológico o emocional que tiene una persona pues, desahuciada, básicamente pues, perder su casa, ¿no? Porque aquí había un poco de malentendido entre lo que es una ejecución hipotecaria y un desahucio, pero básicamente es perder la casa, ¿no? Cuando ese es el drama que estamos viviendo hoy en la sociedad, perder la casa, se llame ejecución hipotecaria o
desahucio. Yo cuando me pidieron dar esta charla, me pidieron que hiciera básicamente eso, una visión psicológica o emocional de esto. Pero no he podido, me ha resultado muy difícil pues no darle también un aspecto social. Me resultaba muy difícil separar el aspecto psicológico del social, porque está todo muy conectado y entre ambos se van potenciando, ¿no? Entonces me he permitido esa pequeña licencia antes de nada, os lo quería un poco advertir. ¿Por qué? Porque lo psicológico y lo social está muy entremezclado y es prácticamente imposible separarlo. Pues por las cifras que tenemos. Haciendo un pequeño recorrido, un pequeño resumen de las cifras que significan hoy el drama social de los desahucios, pues tenemos 400.000 procedimientos o ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis en España, lo que son los lanzamientos. Unos 350.000 desahucios, también desde el 2008, desde que empezó la crisis. 185.000 familias desahuciadas, lanzadas. 185.000 familias lanzadas. Seguimos con esa discrepancia de términos. Pero bueno, son personas que pierden su casa, ¿no? Pues eso es absurdo, la gente que se echa a la calle, ya está. Esa diferencia de términos. Le llamamos desahucio un desahucio, la gente va a la puta calle. Parece ser que si tú alquilas tu casa a mí y yo no te pago a ti la renta, obviamente querrás que yo salga de tu casa y te la devuelva, ¿no? Vamos a seguir que... Un momento, vamos a seguir que ya después hacemos las preguntas y... Las cifras son muy altas. Perdón. Es que si no después se hace tarde y todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Entonces, a pesar un poco de esa diferenciación, son gente que está perdiendo sus casas, sus negocios y se están viendo en la calle, ¿no? En el peor de los casos. Pero es que esa cifra de 185.000 familias en la calle que yo comentaba, se calcula que van a ser 500.000 al final del 2015. 500.000. Es lo que estaba comentando la compañera, ¿no? Que quien pierde el trabajo pues está a riesgo de perder también su casa. Eso es un drama social, ¿no? Más cifras son 532 desahucios por diarios en España. 532 personas que son lanzamientos en España, ¿no? Y quizás lo que es más grave de todo esto son 30.000 personas sin hogar en España. Se calcula que hay unas 30.000 personas viviendo en la calle en España. Esto es realmente la cifra que es de escalofrío, ¿no? Hay dos cifras que son las más peliagudas y las que provocan mucha alarma social, que son la gente que duerme en la calle y los suicidios. Esas son dos cifras que ahí no hay manera de maquillar ni manera de disimular de ningún modo, ¿no? Como suelen hacer los medios de comunicación o los políticos. Los suicidios son suicidios y tienen una contundencia brutal, ¿no? Y se están produciendo suicidios y personas sin hogar en España pues son eso, 30.000 personas, lo que viene a significar una muerte civil. Eso es un término pues bastante duro, pero es así, es la exclusión social. La gente que ya se ve abocada a vivir, a dormir en la calle, a hacer su vida en la calle, al no tener una casa donde cobijarse, pues es la muerte civil. Bueno, es dificilísimo de hacerse una idea, ¿no? de lo que tienen, por lo que tienen que estar pasando estas personas cuando se les da ya como por muertos civilmente, ¿no? Si os dais cuenta y habéis estado un poquito atentos, he utilizado tres términos que vienen y que demuestran la crudeza de lo que está ocurriendo en estos días con este asunto. He utilizado tres términos que están muy relacionados con la muerte. Ejecución, se llama ejecución hipotecaria. Es una ejecución, ¿no? Que en otros ámbitos pues se dice para cuando se va a ejecutar a una persona y se mata. Acaba con la muerte de la persona, ¿no? Con la muerte del ejecutado. Desahucio. Desahucio también se utiliza, es un término médico, que cuando ya los médicos o el enfermo ya no tiene, se le da por desahuciado porque ya no tiene esperanza de vida, y se le da por desahuciado porque tiene una enfermedad incurable y se sabe que a poco tiempo pues va a morir. Acaba también con la muerte del enfermo.
Y el otro que es obviamente muy relacionado, pues muerte civil. No está muerto, fisiológicamente sigue vivo, tiene sus funciones orgánicas, pero es que está excluido de la sociedad. Y a eso se le llama muerte civil porque es que además tiene muy difícil reincorporarse de nuevo. Sobre todo cuando, aparte de haber perdido la casa, pues tiene que unas deudas, ¿no?, astronómicas, ¿no?, que después pues, las instituciones, los bancos, quien sea, le van a estar reclamando. Yo he intentado buscar, preparando mi charla, he estado intentando buscar aquellos adjetivos que mejor se adaptaran a lo que iba a hablar, ¿no?, a la situación por la que está pasando mucha gente. Y me ha resultado muy difícil porque tenía adjetivos fuertes, pero no se adaptaban a aquello, ¿no?, por lo que una persona que estaba viviendo en la calle, que se ha visto privada de su casa, pues está viviendo. Yo al final he dado con uno que creo que se adapta muy bien, que es un cataclismo psíquico. Es un cataclismo psíquico. Lo que está pasando a esa persona, pues bueno, es una desestructuración total. Es como un terremoto que se produce en un terreno, pues ese mismo terremoto es como si se estuviera produciendo dentro de su cerebro. Es un cataclismo psíquico que descompone las estructuras psíquicas que hasta ese momento habían estado funcionando y perfectamente y adecuadamente. Un cataclismo. Ahora voy a intentar hacer pues, la anatomía de un desahucio. Y lo primero de lo que voy a hablar es la factura psicológica que una persona que ha perdido su casa pues va a tener que pagar o va a tener que enfrentar. Son muchos adjetivos y son bastante fuertes. Son miedo y pavor. Hay también indefensión, desamparo e impotencia. Hay una intensa sensación de fracaso. La intensa sensación de fracaso es muy peligrosa porque cuando se instaura ese sentimiento en una persona, lo que hace es que cualquier iniciativa o cualquier proyecto o cualquier intento de solucionar algo o cualquier actividad que ejerza en su vida va a estar impregnada de que eso va a estar abocado al fracaso. Y entonces prefiere no hacerlo. Porque dice, no, esto voy a fracasar. El fracaso está impregnado ya en su ser y dice, no, pues esto no lo inicio, no hago nada, no me interesa hacer nada porque estoy seguro que voy a fracasar. Perdona, porque es un trauma, porque está por un efecto de postraumático, ¿no? Sí. De hecho, ahora voy a hablar un poquito más adelante de eso. Nosotros, los psicólogos, afrontamos los desahucios o cuando una persona se queda sin casa, sobre todo cuando se queda sin casa y no tiene la oportunidad de recurrir a familiares o amigos que lo cobijen. Cuando se queda en la calle. Cuando se queda en la calle, pues tenemos que recurrir a las mismas estrategias que se ponen en marcha cuando hay una emergencia o una catástrofe. Exactamente igual. Se trata a la persona de esa misma manera. Ahora, un poquito más adelante, hablaré de eso. Entonces, la factura psicológica, pues, que tiene que pagar la persona, pues, sensación de que todo se desmorona. Pero ya no solo fuera, sino internamente. Sus estructuras psíquicas empiezan a desmoronarse. Lo que decía la compañera, que uno puede volverse incluso loco, si se ve en la calle, ¿no? De que todo se acaba, el vacío, parece que enfrenta a la nada. La nada. En este sentido, a mí no me extraña que haya gente que cuando viene la agente judicial o la Policía Nacional a echarla de sus casas, ve exactamente lo mismo, considere que es exactamente igual salir por la puerta con el agente judicial que tirarse por la ventana. Porque de una u otra manera están afrontando la nada, el vacío existencial, la nada, ya no hay nada más allí, ya sin casa no se ubica. Entonces, pues eso justifica que haya gente pues, que se tire por la ventana y quiera matarse, no quiera seguir viviendo. Todos estos sentimientos por lo que producen un bloqueo físico y mental enorme. La persona se queda bloqueada, no sabe cómo reaccionar, pierde incluso en muchas ocasiones la capacidad del habla. Son habilidades evolutivas que desarrollamos todas las personas, o la inmensa mayoría de las personas, que en un shock, en un trauma de esta magnitud, pues ejercen un proceso contrario y la persona se olvida de hablar.
se puede incluso olvidar de hablar, ¿no? La rabia, obviamente, resentimiento, odio, esto produce conflictos familiares, las rupturas familiares que se producen en estos casos, tristeza, melancolía, se siente también ultraje, injusticia, dolor y humillación, culpabilidad y vergüenza. Una vergüenza muy grande que hace que muchas personas no acudan a pedir ayuda hasta el último momento, o incluso prefieran que se ejecute o que se produzca el alzamiento antes de pasar por el ultraje que significa que sus vecinos o sus familiares o sus amigos sepan que van a perder la casa. ¿Por qué? Porque son unos fracasados, todo su proyecto de vida era un proyecto de vida fracasado y no quieren pasar por eso. Es una vergüenza muy grande. Después de estos sentimientos o emociones que se producen, pasamos a los trastornos psicológicos o patologías mentales que se dan posteriormente. ¿Cuáles son? Pues una ansiedad, una angustia que produce, bueno, la ansiedad, que es de menor graduación, pasa a la angustia. La angustia es un trastorno muy grave. De la angustia pasa a los ataques de pánico. Los ataques de pánico son un problema muy grave, un trastorno muy grave que hay que cuidar, ¿no? Y que puede ser, por ejemplo, desembocar en una agorafobia. Que agorafobia es cuando la persona tiene pánico, fobia, es incapaz de salir a la calle o a espacios abiertos. Se dan todo tipo de fobias, ¿no? Depresión mayor. La depresión mayor no es aquella en la que nosotros muchas veces decimos, hoy estoy deprimido, hoy me quedaría en casa porque es lunes, ¿no? Hoy estoy de lunes, estoy deprimido. No, una depresión mayor es un trastorno psicológico muy grave, que afecta profundamente a la personalidad y que puede terminar con el suicidio de la persona. Provoca muchísimo sufrimiento y hace que la persona sea incapaz de valerse por sí misma o de hacer su vida normal. Adicciones. Se llegan a las adicciones, personas que creen que, bueno, que efectivamente lo han perdido todo y pues que recurren al alcohol, a las drogas para olvidarse de todo, pero ya sabemos que eso es una mala estrategia, ¿no? Se producen adicciones, por lo tanto se produce el agravamiento de la situación. Se produce también un desplome del autoconcepto y la motivación, y también de la confianza. El peligro que tiene el desplome del autoconcepto y la motivación es que nos incapacita para ponernos en marcha y buscar soluciones. Buscar las pocas soluciones a lo mejor a las que tengamos opción, pero que están ahí. Se produce otra vez la sensación de bloqueo, ¿no? Yo no voy a ser capaz de hacer nada, yo no entiendo nada, o cuando a lo mejor hay una terminología que no entienden, pues se vuelven, se ven incapaces, ¿no? De hacer nada o de buscar ayuda para que alguien se lo descifre prácticamente. Sobreviene una falta de ganas de vivir y de acción suicida. Yo creo que las cifras de suicidio hoy en día en relación a los desahucios, a la pérdida de la vivienda, están maquilladas y solo saltan a la palestra pública y dan difusión en los medios de comunicación cuando la persona se tira por la ventana en el momento que vienen a hacerse el alzamiento. Pero aquellos que se producen un mes antes o un mes después, aquellos no. Yo creo que va a haber que quemarse el abonzo para que uno pueda salir de los periódicos. Y accidentes de tráfico, gente que se está estrellando para que los seguros paguen la hipoteca a su familia. Todo tipo de estrategias pues, que son bueno, pues en esos accidentes de tráfico pues no pueden hacer la vida también, ¿no? Accidentes de tráfico en España desde hace 2 años. Sí. Es una norma, es que las cifras de suicidio son contundentes, no se pueden maquillar y hacen mucho daño, ¿no? y remueven muchas conciencias. No tenemos que olvidar que la famosa primavera árabe, que quizá no ha sido tanto, ha empezado por un suicidio a los bonzos de un muchacho que le quitaron su mercadillo, ¿no? Su puestecillo en el mercado, ¿no? Y a raíz de ahí pues ha tenido unas repercusiones enormes. El suicidio tiene una potencia increíble de reivindicación, el paro también ha elevado el suicidio, obviamente, como dice el compañero.
Y después, siguiendo con los trastornos psicológicos que estaba enumerando, pues afloramiento de todo tipo de patologías mentales y trastornos psicológicos latentes. En la población, normalmente, hay unos trastornos psicológicos que tenemos latentes. No nos damos cuenta que los tenemos porque nuestra vida nos va relativamente bien, porque tenemos una casa donde guarecernos, porque nuestras necesidades fisiológicas están cubiertas, porque tenemos una familia en la que nos protege, porque tenemos un trabajo, un negocio, y mientras todo nos vaya medianamente bien, pues esos trastornos psicológicos que están latentes no se activan. Pero en el momento en que uno le da un varapalo de esta categoría y sufre un trauma de esta consideración, pues empiezan a surgir este tipo de trastornos latentes, ¿no? Aquí hay de todo, aquí hay trastornos psicóticos, paranoia, depresiones, posesión, trastornos obsesivo-compulsivos, un poco de todo, ¿no? Y eso aflora por perder la casa, ¿no? La factura psicosocial, que también hay una factura psicosocial, pues, ¿en qué consiste? Pues una ruptura de la pareja o de la familia, que se da muy a menudo. La gestación de todo tipo gestación de toda una generación antisocial resentida con la sociedad. Que eso también va a tener su precio en el futuro. Toda una generación que va a nacer con un resentimiento muy grande ante el funcionamiento de la sociedad. Fracaso escolar, obviamente, los muchachos que están en edad escolar, que van a la escuela, al instituto y pasan por un desahucio, pues difícilmente van a tener ningún rendimiento académico, ¿no?, adecuado. Después, pues lo típico, la pobreza, la precariedad, la marginalidad, y después llegaremos a la criminalidad. Cuando hay falta de recursos, al final uno, para comer, hacer lo que sea, ¿no? Para dar de comer a su familia, a sus hijos, pues llega a cometer actos criminales. No estoy diciendo yo que se vaya matando por ahí, pero probablemente robos y este tipo de cosas pues estarán subiendo muchísimo, porque hay gente que no tiene otro sustento, ¿no? Después, pues la exclusión social de una cantidad de gente y la muerte civil. Una precariedad inmensa y la pobreza, ¿no? Pues esas son las dos facturas psicosociales, la factura psicosocial y la factura psicológica, pues que yo os quería comentar. Después os quería hablar también del desahucio como un proceso de pérdida. El desahucio es un proceso de pérdida, no se puede ver simplemente el desahucio como la pérdida de la casa o dejar de vivir en esa casa. La persona que ha perdido, la persona que ha tenido que salir de su casa, pues la pérdida de la casa es la culminación de un proceso de pérdida en el que se ha perdido pues, el trabajo, ha perdido la familia, se han perdido los amigos, se han perdido el negocio, se ha perdido incluso la salud, se han perdido los ahorros, se ha perdido la posibilidad de sustento, se ha perdido todo, porque la persona antes de pasar por perder su casa, lo pone todo ahí, lo pone todo, lo invierte todo en no querer perder su casa, porque obviamente la casa es el bien más apreciado. Y cuando efectivamente llega a perder la casa, es que lo ha perdido todo. Es absolutamente pobre y no posee absolutamente nada. Entonces eso es un proceso de pérdida que es muy doloroso. Cuando se llega ya a perder la casa, pues se ha perdido todo desgraciadamente, ¿no? Y por lo que indicaba antes, pobreza extrema, exclusión social, marginalidad y criminalidad. Esto es todo lo que acarrea también una degradación de la persona increíble, porque la persona intenta recurrir a cosas que no hubiera imaginado nunca que hubiera podido recurrir. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en el caso de las mujeres, pues recurren a la prostitución. Entonces, la prostitución es una degradación enorme. O el robo, ¿no? Tener que recurrir al robo para poder mantener o pagar las letras, si se puede, o lo que sea, ¿no? Bastante duro, ¿no? Entonces, ¿no? Todo esto. Voy a hacer un recorrido por el valor psicológico de una vivienda. ¿Qué significa una vivienda para nosotros? Para cualquiera de nosotros. Pues, aparte de la seguridad que nos da por estar en un recinto cerrado, donde nadie nos puede agredir, y la protección que nos ofrece de los elementos del medio,
frío, calor, sol, lluvia, pues nos ofrece un valor de identidad. En muchas ocasiones, cuando nosotros vivimos en una casa, sobre todo cuando vivimos por un largo periodo de tiempo, se produce una identificación de nosotros, de nuestra identidad, con la casa. Sobre todo esto se produce pues, en el medio rural, cuando la casa va pasada de generación en generación y sirve de nexo identitario de generación en generación, efectivamente, ¿no? Así que hay muchas personas que están tan identificadas con su casa que cuando la pierden, cuando tienen que abandonar esa casa, sienten prácticamente como una amputación, lo sufren como una amputación y pierden parte de su identidad al perder esa casa. También se producen, la casa lo que produce es que podamos desarrollar nuestra intimidad, nos da la intimidad que necesitamos. De eso no se habla hoy en día mucho, pero el ser humano tiene una necesidad muy fuerte de intimidad, de resguardarse, de que nadie lo vea, de poder hacer la vida tal como a él le apetece. Y ella apuntaba pues en calzoncillos, en bragas por la casa, ¿no? Pues esa es una necesidad de intimidad que todos tenemos, que cuando perdemos la casa, pues no la tenemos. Ya sea porque a lo mejor tenemos que vivir todos apretados en una casa que no estaba preparada para ello, o porque simplemente se tiene que vivir en la calle. También la casa, la vivienda, es un receptáculo de la memoria pasada. Es muy importante ese hecho porque el ser humano también tiene una necesidad muy grande de contar con un pasado, que son la memoria. Lo que pasa es que la casa reactualiza esa memoria mucho más fuertemente que solo recordarlo. ¿Por qué? Porque en esa casa hemos vivido acontecimientos felices, por ejemplo el nacimiento de un hijo, a lo mejor cuando nos casamos, pues pasamos ahí por nuestros primeros años de novios, llegaron los hijos, en fin, toda vida feliz pues se produjo en esa casa. Y hay un apego muy fuerte porque significa nuestro pasado, que está ahí. Si nos quitan la casa, nos quitan nuestro pasado. Nos quedamos un poco sin identidad. En este sentido también quería un matiz de optimismo en el sentido de que esta pérdida de la memoria que sufrimos los adultos cuando hemos vivido durante muchos años en una casa, los niños sufren menos. Los niños sufren menos porque, claro, tienen menos memorias en esa casa, o a lo mejor ni siquiera tienen memoria por la edad. Entonces, los niños, en ese sentido, pues, cuando se van de la casa, no tienen ese dolor que experimentan los adultos de que dejan su pasado, de que dejan su memoria. Son más resilientes los niños en ese sentido. Otra cuestión es ya si los niños se van a ver obligados a vivir en unas condiciones, unas peores condiciones de vida, que obviamente pues les va a pasar, ¿no? A continuación yo quería hablar del papel de la familia aquí en España, porque yo muchas veces me interrogo qué es lo que está haciendo, qué es lo que está manteniendo la sociedad civil en España hoy en día, con este nivel de desahucio o de alzamiento, lo que sea, con este nivel de gente que está perdiendo sus casas, sus negocios, sus trabajos, su posibilidad de mantenerse, sus posibilidades económicas. ¿Qué es lo que está haciendo que esto no reviente por los pasos costados? Yo creo que es la función que ejerce en un país como el nuestro la familia. En un país como el nuestro, que tiene una religión católica y una tradición cultural judeocristiana. No importa, cuando digo que es un país católico, no quiero decir que haya alguien que crea o que sea creyente en el catolicismo o no, es independiente, es nuestra tradición y vivimos nuestra vida un poco determinados por haber sido un país de tradición católica. ¿Qué quiere decir ser un país de religión católica y tradición cultural judeocristiana? Pues que la familia forma un poco todavía el centro de la sociedad. Eso obviamente desde hace 40 o 30 años se está desmontando en España, pero todavía esa fortaleza de la familia como núcleo de la sociedad
es activo. Eso no pasa, por ejemplo, en otros países como Japón o países del norte de Europa, Alemania o Estados Unidos. Pasa en países más bien de nuestro entorno, como son Portugal, Francia, en parte, Italia, también tiene mucha tradición de la familia, Grecia también, incluso Irlanda, ¿no? Aunque esté en el norte de Europa. Y yo creo que eso es lo que está amortiguando un poco este drama de los desahucios, la familia que está acogiendo a estas personas que pierden su casa. Aunque las familias también, obviamente, tienen una capacidad limitada de amortiguar este golpe, ¿no? Pero yo creo que era importante y quería dejar un poco constancia aquí de eso. ¿Cuál es el papel de los psicólogos ante los desahucios? 5 minutos. De acuerdo. Vale, me dicen que tengo que ir terminando y que me estoy alargando quizás demasiado. Pues mira, vamos a terminar un poco con las etapas del desahucio. ¿Por qué etapas pasa una persona que es desahuciada? Pues lo primero, la negación. Se niega. Es un poco la táctica del avestruz. Mete la cabeza en el hoyo porque no quiere ver el peligro. Pero existe. Es una estrategia defensiva. Después el shock, que efectivamente el lanzamiento se produce miedo, pavor, desorientación, como había indicado antes. Después ira y desesperación. Eso también es una estrategia defensiva. Después sobreviene la depresión, el abatimiento, la derrota, la vergüenza. Cuando se constata la realidad, cuando se tiene que asumir la realidad. Después, con el tiempo, viene la aceptación, la asunción de la realidad, de lo que le ha pasado a uno, y después, posteriormente, la esperanza. La esperanza es necesaria pues, para salir adelante y para iniciar un proyecto de vida viable. Y básicamente es eso. La función de los psicólogos, ¿cuál es? Primordialmente, convencer a la persona que ha pasado por esto de que hay un mañana, de que existe un mañana. Ese es el hilo conductor que los psicólogos nos tiene que llevar. Convencer a la persona que el mañana existe. Porque si no, claro, la persona si ve que el mañana no existe, pues lo va a sentir como una derrota y depresión y pues, incluso suicidio, ¿no? O enfermedad. El mañana existe y yo creo que con todas estas medidas y con la presión social que está habiendo, pues vamos a ver si solucionamos esto y yo tengo confianza en que sí, que lo vamos a lograr. Nada más, muchas gracias. Yo, si voy a un lanzamiento con la agente judicial y veo que hay allí 200.000 personas o 20, lo primero que hago es decirle al procurador, suspendo y me voy para el juzgado. ¿Eso lo tengo claro? Primero porque no quiero provocar conflictos. De 220.000 euros y ahora mismo estoy pagando 1.100, gano 700 euros por nómina y es que directamente no llego. ¿Hay algo que se pueda hacer antes de que me lo quiten? O sea, absolutamente nada, ¿no? ¿Y lo de alquilárselo a alguien? Y yo tengo un aval con otro piso que es mi suegra, que encima se suponía que el piso de mi suegra no se iba a tocar y ahora resulta que el piso de mi suegra también me lo ha metido de aval. Resulta que me iba a tirar 5 años para darme intereses. Lo que te ha hecho tu suegra, y sin ser bruja avería, es que la han metido como deudora hipotecante. Exacto, han hipotecado su casa también, ¿vale? Y ahora no puedo entregar la llave porque tenía que entregar los 2 pisos, ¿vale? Me dijeron que iba a pagar 5 años de intereses, 1.000 euros de intereses, 5 años, he terminado los 5 años, creía que iba a amortizar mi capital y resulta que estoy pagando 800 euros de intereses y 200 de capital. Bueno, se ha empezado brevemente, se ha empezado el taller contra la impunidad bancaria en Madrid hace muy poco, contra UCI y contra Credicimo, contra UCI y contra Credicimo. Acudir a la plataforma y estar informadas, ¿vale? Porque se está empezando una investigación muy amplia, además participativa, para poder sacar a la luz todo esto, porque vamos a ir contra ello. Sí, contra UCI. Se supone que has comprado vivienda, ¿sabes? Es que estoy flipando, cada día sigo más porque le pides opciones y la única opción que te da, sí, pagasme los intereses, pero el resto te lo suma los 220 que tú ya debes. Digo, entonces yo, ¿cuánto voy a terminar por deber?
en vez de 220.000, 440. Sí, bueno, eso es evidente. Es que lo que no sabíamos es que pedíamos 220 y pagábamos 440. Es que yo se suponía que iba a pagar 700 euros y que no me iba a subir. No, lo que no se suponía era que nosotros no teníamos ni idea de operaciones ni financieras ni jurídicas para meternos Y otra cosa que nos dijeron que teníamos un IVO y no hemos tenido un IVO, tenemos Y RPH, el caja, no sé lo que es, un ¿vale? 4 con y pico con un 0,60 siempre, de lo que se llama 0,60. Y es increíble porque es que no tengo salida con no puedo entregar la llave, si dejo de pagar le quitan el piso a mi suegra y a mí, no puedo hacer nada. Tengo 25 años y estoy en deuda hasta los 65, comiendo en casa de mi madre, menos mal que la tengo, porque es que realmente cobro, es que no llego ni a 700 euros. Es decir, o Y sea, pago estás trabajando, 1.100. que no es un Gracias tema. a Dios, Es que estamos hablando de que el nuevo excluido social es una persona que tiene 1.200 euros de ingresos y que come en Cáritas. No, estamos trabajando para pagar. Es el nuevo excluido social de este país. Las antiguas 200.000 pesetas con las que mi padre me mantenía y me daba la paga y yo iba al cine y andaba de puta madre para arriba y para abajo como una persona normal, pues ahora es un excluido social y esto es muy importante. Uno tiene para pagar, para comer, come lo que pueda. No se puede hacer ¿sabes? nada. A la plataforma. Mirad, es un proceso muy vivo, por favor, a la gente que dice quiero tener esperanza, por favor, es un proceso muy vivo. Lo que hoy es imposible, mañana es posible. Lo que antes de ayer era inviable, porque BBVA no daba daciones en pago, a raíz de un activista en Madrid que conseguimos que recibiera una dación en pago, empezaron a llamar a todas las personas a recibir daciones en pago. Lo que vaya a pasar va a depender de absolutamente todos nosotros. Que nadie se piense que no tiene responsabilidad en todo este proceso. Va a ser en la medida de nuestra posibilidad de movilización y organización lo que vamos a conseguir. Y todo es posible porque sí se puede. Yo quiero decir una cosilla. Primero, a toda la gente que esté en riesgo de desahucio, lo voy a llamar desahucio porque es lo único término que conozco. No conozco terminología legal. Que os animéis, que vamos a salir de esta, pero que la única que nos queda es, como dice Sara, la movilización. Estar en la calle. Hay gente que está dispuesta a estar con vosotros. Somos la gente que estamos en la plataforma y en el 15M. Entonces vamos a aprovechar esa fuerza y lo que se está haciendo es intentar parar todo lo que se puede. Hay cosas que no se pueden parar, pero se están parando muchas. Y los abogados de la paz están trabajando en la forma de buscar los resquicios legales, que los hay. Cada día más herramientas tenemos. Y ellos están encontrando esas herramientas para que la gente salga de esta situación. Pero que no os engañen los bancos con refinanciar créditos y no, pues ponme otro avalista porque no sé qué, porque eso es engordar la pelota de una estafa a nivel global, que no es una estafa que estén haciendo con las hipotecas, es una estafa financiera mundial. Él la llama crisis, yo la llamo estafa. Una estafa monumental en la que estamos cayendo como moscas. Y la única que nos queda es estar en la calle y movilizarnos. Y por eso en el 15M creemos que hay que estar con toda esta gente y que hay que estar en la calle. Hay que estar en la calle, es que no nos queda otra. No nos queda otra. Y quiero aprovechar también para decir que esta primera conferencia da para unas cuantas más. Así que ya convocaremos algunas más y ya hablaremos con Sara y con La Paz y con tal. Y que por favor que os sintáis arropados. Que hay un montón de gente que está dispuesta a ponerse donde haga falta y delante de toda la policía y de todos los agentes judiciales que hagan falta para que echen a cuanta menos gente a la calle. Una cosa, parece que aquí el malo de la película soy yo. El malo es Emilio Botín. Emilio Botín es el que no solamente estáis indignados vosotros, hay mucha gente más indignada. Yo soy uno de ellos. Lo entiendo. Y te digo una cosa, nosotros no nos ponemos enfrente a vosotros, nosotros hacemos nuestro trabajo. El policía que me pegó ayer en Sevilla también hace su trabajo. Yo hago mi trabajo, pero yo no pego a nadie. No. Pero
Pero tú te puedes negar a hacer tu trabajo si quieres un poquito de conciencia. Existe una cosa que se llama trabajo, gestión de condición. Entonces pierdo el trabajo, no pago mi hipoteca y estoy en la situación. Pero tendrás dignidad. Sí, Tendrás dignidad. no se come. Sí, si se come. Para finalizar, antes de todo, gracias a todos por asistir. Algunos compañeros se van a poner a recoger firmas para la ILP. Seguimos todos los días en el chat. ¿Puedo pasar? Sí, sí, No acepto que me quieran gobernar, ya sé que me gobiernan aún así, más no podrán impedirme sentir las ganas de destruir la realidad, las ganas de destruir la realidad.